Buenas, profesor. Nosotros somos el equipo 3 y este es nuestro resumen de los capítulos 6 al 11. La formulación de hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Bueno, es una guía de investigación o estudio, la cual nos va a ayudar a contestar las preguntas planteadas en la investigación. Pueden existir una o varias en la investigación, llamadas H1, H2 hasta Hn, dependiendo de las que hayan. Son explicaciones tentativas, no hechos en sí, y son relativos al problema de marco teórico. ¿Qué quiere decir que son tentativas? Que, como vemos en la número 4, deben ser probadas mediante técnicas de análisis. También pueden surgir otras hipótesis en el camino, además de las que planteamos. Se deben referir a una situación real que debe ser sometida a prueba y utilizan variables que son observables, medibles y manipulables. Las variables que son, bueno, son propiedades con variación, susceptible a medirse, observarse y manipularse. Adquieren un valor en la investigación cuando se relacionan entre ellas, entre variables. Y para definir estas variables hay dos tipos de definiciones: el conceptual, que es definir qué es la variable, y el operacional, que es definir cómo se va a trabajar esa variable. También tenemos distintos tipos de hipótesis. Tenemos las hipótesis de investigación, que son las que se plantean en la investigación. Pueden haber varios tipos: descriptivas, correlacionales, que analizan la relación entre las variables, de diferencia de grupos, que ven la diferencia entre grupos de variables, y causales, que no solo analizan la relación entre las variables, sino que explican cómo es esa relación. Después están las hipótesis nulas, que son las contrarias a la investigación, las alternativas, que son alternativas que pueden darse a las hipótesis de investigación, no necesariamente hay en todas las investigaciones, y las estadísticas. Para el diseño de investigación, bueno, ¿qué es? Es una manera práctica y concreta de contestar las preguntas y cumplir con los objetivos que se trazaron. Existen dos tipos: los experimentales, que se elige o se realiza una acción y después se observan sus consecuencias, y esto se hace mediante la manipulación intencional de una o más variables independientes para analizar las consecuencias sobre las dependientes. También tenemos los no experimentales, que no sucede esa manipulación, sino que nada más se observa el fenómeno en su estado natural. Los diseños experimentales tienen requisitos: la manipulación de variables. Hay dos tipos: presencia y ausencia en 2 grados, que es le da a un grupo presencia de una variable y otra ausencia, y la de más de 2 grados, que es igual, pero es en distintos grupos. Distintas también manipulaciones. Se mide el efecto de esta variable y después se debe llevar un control o validez de la validez interna, que para esto se hacen grupos de comparación, uno o más grupos, y se hace la equivalencia en grupos, que es tener los grupos aleatoriamente escogidos y con las variables manipuladas igualmente. También existen los preexperimentos, que son como pruebas antes del experimento, y los experimentos puros, que son los que cumplen con la validez interna. Existen varios tipos: postprueba y control, que nada más varios grupos de control que se le da a la postprueba. También la preprueba, postprueba y control, que es que se le da a la preprueba a algunos grupos y a todos la postprueba. Los 4 grupos de Solomon, que son 4 grupos en donde 2 de control y 2 de experimentación, a los cuales 1 de control y 1 de experimentación se le da la preprueba solamente, y a todos se le da la postprueba. También las series cronológicas múltiples, que son diseños que miden una variable a través del tiempo, y los diseños factoriales. También tenemos los no experimentales, que son el transaccional, que miden las variables en un momento dado del tiempo. Pueden haber exploratorios, descriptivos o correlacionales. Y los longitudinales, que es que miden las variables en el paso del tiempo. Se pueden analizar tendencias, se hace análisis evolutivo de los grupos, cómo evolucionan, y también paneles. Después acá un poco los pasos de un experimento: decidimos las variables, elegimos los niveles que vamos a manipularlas, desarrollamos el instrumento, seleccionamos la muestra, reclutamos en caso de que sean los individuos, seleccionamos el diseño experimental a utilizar, planteamos el manejo de los casos y los participantes, y buscamos la validez interna para luego aplicar las pruebas. ¿Cómo se selecciona la muestra? Bueno, ¿qué es? Es qué o quiénes nos interesan. La muestra va a depender del planteamiento de la investigación. Existen los conceptos de unidad de muestreo, que son individuos, cosas, etc. Población, que es un grupo representativo, y la muestra, que son subgrupos de la población. Para la selección de la muestra se pueden usar, tiene que ser aleatoria, entonces pueden ser la tómbola, los números aleatorios, incluso programas informáticos que seleccionan la muestra, y sistemáticas, que se eligen n individuos dentro de un grupo K ya definido. Existen varios tipos de muestra: los probabilísticos, que tenemos la muestra estratificada o por racimos, y los no probabilísticos. Después también el marco muestral es de dónde sacamos esta muestra.
Podemos sacar estas muestras para investigaciones o diseños cuantitativos y cualitativos. Bueno, siguiendo con la parte de lo que es la recolección de datos cuantitativos, tenemos que, principalmente lo que es la fuente de datos, del origen de los datos como tal, tener una ubicación clara, precisa de los datos, el método en que se va a hacer la recolección y para qué vamos a usar en sí los datos, porque tiene que tener alguna idea de para qué van a ser usados. Importante que esté la parte de la medición, de es que asignarle algún número o un valor en sí a una propiedad. Por ahí está el ejemplo del día a día, que uno mide, por ejemplo, al café, cuánto le va a echar a la taza, el tránsito para llegar al trabajo, y exactamente no existe una medida perfecta para esto, siempre es un estimado. Los instrumentos de medición está la confiabilidad, la validez, la objetividad. En este cuadro vamos a presentar una relación entre la confiabilidad y validez, en la cual tenemos el tirador 1, 2 y 3. En el primero no tiene ni confiabilidad ni validez. El segundo es confiable porque tiene los tiros asignados al mismo lugar, pero no está atinando al centro. Y el 3 sí le atina al centro y tiene todos los tiros ahí, entonces tiene confiabilidad y lo que es validez. Para lo que son los instrumentos en sí, existen los cuestionarios que tienen, por ejemplo, las preguntas cerradas de sí y no, las abiertas que dan que para la persona pueda expresar o comunicar algo más, debe tener un formato y las características que sean como un cuestionario que sea preciso, que sea entendible y que se pueda responder con facilidad. Bueno, en el análisis cuantitativo de los datos tenemos que, por ejemplo, las fases, vamos a explicar algunas de ellas, entonces aquí nada más están como mencionadas o listadas, pero en este proceso vamos a ir mencionando que de qué depende estos factores del análisis de datos, de las variables que estemos utilizando, la manera en que se está planteando en sí la hipótesis, porque ya va a depender de cómo la estemos planteando, y muy ligado a esto, el interés analítico del investigador, que es lo que realmente, lo que él quiera y cómo lo esté analizando. Bueno, por ejemplo, los programas que tenemos es el IBM SPS, que sirve para redes neuronales o tablas. Eso trae su manual y trae su forma de utilizarlo y trae un módulo que se puede asignar más si usted paga. Después está el Minitab, que también trae su manual, sirve para herramientas de calidad y análisis de varianza. Ese es un nivel básico. Y el SAS, que también tenemos para lo que es las pruebas, bueno, la parte de revisión y lo que es análisis de datos categóricos. Luego de tener el programa lo podemos ejecutar. Luego continuamos con la parte de explorar datos. ¿Qué tenemos para esto? Tenemos lo que son las preguntas de investigación que vamos a utilizar, el alcance que queremos llegar con nuestra hipótesis, qué tenemos y qué no tenemos con esta hipótesis, es muy importante tenerlo acá, las variables utilizadas, los instrumentos en sí, como estamos en los análisis, para luego hacer una recolección de datos. Con esta recolección de datos, por ejemplo, vamos a hacer como esta parte de estadística, en la cual se hace como por puntos, en el que tenemos una categoría, un código para describir la categoría y las preguntas encuestadas por cada una de las categorías, que serían los puntos como tal. Esto nos puede generar estos gráficos en los cuales, dependiendo de los puntos que tenemos, podemos hacer quién respondió, quién no respondió, alguien que no quisiera o que no tenemos una respuesta adecuada. Se puede ir generando dependiendo de la cantidad de puntos, por eso es una parte que es muy importante. ¿Cómo preparamos los resultados? Hay que revisar que los resultados sean adecuados, organizarlos por categorías. Hay que revisar que los resultados que siempre sean iguales, que nos vayan a dar lo mismo siempre, porque puede que estén dando cosas diferentes. Revisar mucho la cola de información y bueno, aquí escribir los análisis, que las tablas, valores, hacer una descripción de qué se hizo. Revisar nuevamente los resultados, tiene que ser muy exacto y luego lo que es la generación del reporte, que esto es lo que vamos a ver acá a continuación. Bueno, en lo que es el reporte tenemos los receptores, usuarios y el contexto y los que son las razones en sí de la investigación. Por ejemplo, si es un reporte académico, el usuario puede ser un jurado, alumnos o el profesor en sí. Si es un trabajo solicitado por un profesor, va a ser en sí el maestro, el profesor encargado y los lectores de este reporte. ¿Qué tiene que tener? La portada con el tema, los autores, fecha, la escuela o universidad, los índices en los cuales va a estar temas, subtemas, y importante las tablas, los gráficos, el resumen en sí, términos claves que son las que nos van a ayudar luego para buscar en internet sobre el tema, el cuerpo del documento que vamos a ver un poquito más adelante, y los apéndices que son agregados importantes pero que no van a estar dentro del cuerpo del documento. El cuerpo del documento tiene su introducción, marco teórico, método, resultado y un tema de discusión como tal. Aquí vemos sí que los marcos teóricos tienen los temas, el contexto que tienen los métodos y la parte de los resultados estudiados. Las recomendaciones es muy importante, siempre tener en mente todo el marco teórico que estamos usando, mezcla de tiempo, hablar sobre si el autor
el autor dice, el instrumento utilizado, la investigación que se hizo, tener esto en sí muy claro, usar sinónimos para no dar no repetir muchas palabras, usar siempre un párrafo introductorio y muy ligado al siguiente, que es un encabezado de guía para el lector, eliminar las redundancias y eliminar lo que son los argumentos que sean innecesarios para que el reporte realmente sea, que diga lo que tenga que decir y no esté redundando y usando